FM Sueños 92.1. Un compromiso con la información. Bueno, recién hacíamos una pequeña introducción y le contábamos a la gente esta cuestión de que Cristina aumentó un 35% de la asignación universal por hijo y vamos a intentar hacer un análisis de lo que eso significa para la economía regional, Ricardo. Sí. Acá, que es un análisis que no se hace desde las ciudades, porque ya la mayoría de la población llevan 20, 30 años sin tener contacto con el campo, o sea, con la vida agraria. Entonces vemos por televisión a muchos dirigentes políticos, sindicales, honestamente, por ahí creen, de que los obreros que están en negro rurales son los obreros del complejo sojero, y no es así. En la pampa húmeda y en los lugares que se siembra soja y cereales, hoy la recolección de los mismos dura muy pocos días. O sea, el trabajo central después están en las cerealeras, en las cooperativas de acopio y en los cerealistas pequeños y medianos que hay en las distintas localidades y ciudades medias. Esos obreros rurales generalmente están como empleados de comercio o en la UATRE, lo que son maquinitas, tractoristas, que son máquinas muy costosas, que generalmente nadie se arriesga a tomar un obrero temporario con un mal salario o sin los aportes necesarios. Es decir, casi el 90%, por lo que hemos detectado, y vos, Martín, lo tenés en Arequito, son obreros que están en blanco, ¿no es cierto? Exactamente, lo decíamos en algún momento, los empleados que toman los trabajadores de la soja justamente son primero mínimos, están en negros y además se necesita un empleado cada 500 hectáreas de soja sembrada, lo cual reduce significativamente la necesidad de mano de obra en el campo, algo muy diferente a lo que ocurría en otras épocas donde, bueno, a raíz también de la ausencia de tecnología para la cosecha y en definitiva eran otras épocas en la producción agropecuaria, pero la sojización, y en esto que charlábamos también en la mañana de ayer, el tema del paquete tecnológico de semillas transgénicas y de agrotóxicos hace que se necesite menos manos de obra y temporaria, por lo tanto después el obrero, el peón rural está prácticamente desamparado. O no existe, es decir, se dedica ya a otras actividades. O se dedica a otras actividades, claro. Es decir, tomemos Coronel Bogado, antes del sistema de labranza cero, había unos 100 tractoristas mensuales, que hoy esa actividad no se hace más, porque el sistema de labranza cero siembra 100 hectáreas en un día o mediodía y después no hay más nada. Antes había que arar la tierra, disquear, sembrar, la escarpida, es decir, había todo un laboreo que hacía que hasta un productor de 100 hectáreas tuviera un mensual. Eso hoy ya no existe más, pampa húmeda. Entonces, ¿dónde está el obrero rural en negro? En todas las economías regionales. Que por más que haya tecnología, la mano de obra todavía es necesaria. Es decir, todo el sector de Misiones, tabacalero, yerbatero, de té, el algodonero, aunque ya está la máquina de algodón, pero hace falta más trabajo manual todavía. La fruticultura, para la poda, para la recolección, en la zona azucarera, la zona olivícola, o sea, de aceituna, como que están las máquinas que hoy sacuden las plantas, pero después hay que recolectar la aceituna, la vitivinicultura, la poda, la fumigación, la juntada, las nueces, todo lo que es flores, todo lo que es verdura. Es decir, ahí tenemos todos los obreros que trabajan en pequeñas y medianas explotaciones, la mayoría, y son trabajos de 2 meses, 3 meses, a veces un mes se trabaja 10 días, 5 días. Entonces, así como la jubilación universal hizo que todos los obreros que durante 30 años para atrás, o diría 50 años para atrás, que trabajaron en todas estas economías regionales, por ejemplo, en Lago estaba el espárrago que se sembraba, que duraba 1 mes y medio, 2, las cosechas, diciembre, enero y febrero, ningún obrero rural hubiera conseguido los 30 años de aporte. Entonces la jubilación universal hizo que todo ese complejo de obreros, los obreros de la construcción,
principalmente de pequeños artesanos que toman 1, 2, como ahora el plan Procrear, no son empresas los que le hacen en los pueblos, son pequeñas empresitas de 2 o 3, generalmente están todos en negro, es así, porque Claro. son hijos, familiares, o la toman a media, que se dividen en la ganancia entre ellos. Entonces, así como la jubilación universal estableció, y los obreros de fábrica, los que fueron despedidos por el dólar atrasado de Martínez Dios y de Cavallo, que tuvieron 10 años, la mayoría suspendidos, despedidos, o fábricas cerradas, ¿no es cierto? Claro. Y hoy la asignación universal cubre que los obreros rurales de toda esta economía regional, y ahora que empezaron las fábricas otra vez a funcionar, y la construcción en las grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, todos estos obreros rurales, si no se les da el beneficio de la asignación universal por los meses que no hay trabajo, vendrían todos otra vez, todos vendrían de sus familiares a las villas, porque no le quedaría otra forma de vivir. Claro. Porque hoy la vida moderna, ayer justo estaba hablando con un señor que está en la construcción, me decía cuando venía al agua a juntar papa, él o al espárrago, trabajaba 2 meses y volvía a Santiago, o al Chaco, o a Corrientes, y la gente 2 o 3 meses sin trabajar vivía, claro, pero la vida de 30, 40 años atrás, ¿qué era? Sí, sí, Una heladera no que podemos, duraba 40 años, no una podemos, cama. Ricardo, no podemos comparar efectivamente el modo de vida actual donde se incentiva permanentemente el consumo y las necesidades que expresa hoy por hoy una familia media son cualitativamente diferentes. Entonces, de algún modo, y más allá de que uno busque vivir de la manera más austera posible, o de que por ahí las familias de clases obreras tengan menos gastos suntuosos o gustos suntuosos, en este caso de grandes gastos, también la vida no hoy con menos de 4.000 o 5.000 pesos prácticamente no se puede vivir, o se vive pero de una manera bastante poco digna. Por eso haría que todos los obreros de la economía regional que son temporarios vendrían a las ciudades a buscar un trabajo más estable, Claro. porque no le permitiría mantener ese salario de 4.000 pesos mensual que hoy lo lleva la heladera, el televisor, los celulares, la compra de ya vivir en cama, con frazadas. Antes generalmente el obrero rural vivía en piso de tierra, o los colchones eran de chala. Es decir, entonces mantener esa vida se necesita de la asignación universal, y también van a necesitar a futuro también la jubilación universal, porque ellos tampoco no van a tener los 30 años de aporte consecutivos, como lo tiene un empleado estatal principalmente, que llueva, hoy llovió. Los obreros de toda esta economía regional, el día de lluvia no trabaja nadie, y a veces dura una semana. Claro. Mientras que cualquier obrero estatal, municipal o comunal está en el galpón, o de fábrica, está en el galpón, cobra la mensualidad y se va a jubilar. Estos universos de obreros, como muchos obreros de la construcción de pequeñas empresas, nadie va a tener los 30 años de aporte. Entonces, la asignación universal y la jubilación universal principalmente ayuda a este universo de trabajadores. Que es cierto, por ahí muchos dicen, pero hay chicas que tienen 7, 8 hijos a 450 pesos, cobran 3.000 pesos y no buscan trabajo. Hay casos de eso, no lo vamos a negar. Pero lo fundamental es que resuelve lo otro, que los jóvenes de las economías regionales no se vengan todos a Villadiego, al Gran Rosario, al Gran Buenos Aires, si no le damos estos este salario así de 4.000, 3.000 pesos como mínimo en todas las provincias del interior.